Hola a todos, para mí es un placer poder saludarlos a la distancia. Mi nombre es Felipe Sila, soy químico farmacéutico con labores clínicas del Hospital Barros Luco en el servicio de medicina y esta clase se denomina uso de medicamentos en pacientes con enfermedad renal crónica. En primera instancia me gustaría poder destacar el aporte de este profesional eh, dentro del apoyo clínico donde podemos ver distintos artículos, por citar algunos, donde el aporte a un farmacéutico clínico en el manejo de este tipo de pacientes demuestra ser una amplia utilidad, un gran aporte para el manejo de los pacientes y la optimización de sus terapias. Por ende, un llamado inicial es a motivarlos a ser parte de esto y donde ustedes son realmente considerados dentro de un equipo de salud. En primera instancia, este es el índice que vamos a ver con respecto al manejo de pacientes con enfermedad renal crónica y el uso de fármacos. La definición, una enfermedad renal crónica se define con un aumento de la creatinina por más de 3 meses. Entonces, nuestro gran punto son más de 3 meses. Antes de 3 meses podemos hablar tanto de una lesión renal aguda o una enfermedad renal, que no lo tengamos claro. Pero mayor a 3 meses ya tenemos una implicancia desde el punto de vista crónico. También tenemos una disminución en la tasa de filtración menor a 60 ml minuto. La prevalencia a nivel mundial podemos ver de que está en torno al 15%, varía dependiendo del continente, donde los más importantes podemos ver a nivel de Norteamérica, Europa, algunos países de Asia y en Sudamérica tanto Chile como Uruguay. Y esto se debe principalmente a que el consumo de ciertas sustancias, tanto alimenticias, eh, tóxicas o enfermedades secundarias, generan el aumento o proliferan la posibilidad de que aumente la prevalencia de la enfermedad renal crónica. A lo largo de los años uno puede hablar de que desde los 65 años las tasas tanto en mujeres como en hombres son mayores en mujeres, pero luego desde los 75 años no existen mayores variaciones, por lo tanto es una enfermedad que se ve principalmente en la tercera edad, que tiene costos anuales tanto en Estados Unidos como en Europa por paciente de $89.000 en el caso de Estados Unidos para la hemodiálisis anual, donde en Europa pasa a ser 80.000 euros. Por lo tanto, es súper importante prevenir la aparición de este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, existen múltiples, como podemos ver en esta diapo del Lancet del 2017, tanto porque hay pacientes que tengan una diabetes mal controlada, una hipertensión mal controlada, la obesidad, el uso de sustancias nefrotóxicas, como también cáncer u otras alternativas, las cuales se han podido estudiar desde el útero hasta adultos mayores, donde podemos ver de que siempre la exposición a nefrotóxicos va a llevar a una enfermedad renal crónica o la aparición de distintas enfermedades autoinmunes o enfermedades no transmisibles como la diabetes o la obesidad. También es súper importante recalcar de que un paciente que tenga una enfermedad renal crónica también se puede descompensar y cursar con cuadros agudos. Por ende, es de relevancia que todo paciente siempre se esté evaluando su progresión y tratar de volver a la crea basal que tenga. Cuando hablamos de crea basal es su nivel mínimo cuando el paciente ha sido estudiado y tratar de que este valor de creatinina no siga aumentando en el tiempo, porque si aumenta, disminuye la función renal y aumenta la probabilidad de mortalidad. Desde el punto de vista de la fisiopatología, la nefrona puede cursar con distintos tipos de daños, tanto en los túbulos como en el nefrón, como en el glomérulo, como podemos ver acá,
donde la principal fisiopatología que tenemos que recordar de nuestras clases previamente, en el inicio de la carrera, es la generación de fibrosis a nivel renal, tanto un daño en los podocitos como en los túbulos por activaciones de mediadores inflamatorios que van a permitir una pérdida en la elasticidad de este órgano y por lo tanto una pérdida en la función excretora. Los podocitos inicialmente van a tener la capacidad de hacer el filtro, pero sin embargo al haber una fibrosis pierden esta capacidad, se pierde la elasticidad y por ende no se logra la función inicial. En una primera instancia, en pacientes con diabetes, podemos ver acá que inicialmente no tienen proteinuria, que es una de las complicaciones, pero que a lo largo del tiempo sí la van a presentar y que esta es una relación inversa con la función renal. Por ende, es súper importante conocer cuál es el nivel de proteinuria y de tasa de filtración que van teniendo los pacientes para poder ser catalogados en cada una de sus etapas y así dar un trabajo adecuado. Dentro de las principales etiologías, como podemos ver, por ende, es la diabetes mellitus, donde la diabetes tipo 2 es la que más prevalente están en estos pacientes, la hipertensión arterial, la glomerulonefritis, para nombrar las principales que puedan llevar. Por ende, si tenemos a pacientes con diabetes e hipertensión y están bien controlados, no va a haber la aparición o es muy poca la probabilidad de que desarrollen una enfermedad renal crónica. Pero si estos pacientes no mantienen un control adecuado, claramente va a aumentar el riesgo y van a ser causas de una enfermedad renal crónica. Para el diagnóstico, en primera instancia hay que buscar las creatinina pasadas. Sabemos que ya estamos hablando de que es un daño por más de 3 meses, por ende hay que ver cómo ha ido evolucionando el valor de la creatinina plasmática, ver el fondo de ojo debido a que a nivel de la retina podemos evidenciar claramente cómo ha ido estando el daño en este órgano y por ende podemos determinar que existe una similitud entre el daño de la retina como en el glomérulo y por ende podemos determinar un daño, un tipo de cronicidad. La ecografía renal nos va a permitir ver el tamaño del riñón, donde el riñón por lo general tiene 10 centímetros de tamaño y que riñones de menor tamaño van a ser secundarios a la diabetes y riñones con un mayor tamaño van a ser por la aparición de quistes. Y por último, el segmento urinario con la orina completa que nos va a ver cómo está la excreción de la orina. Entonces, para el cálculo de la tasa de filtración existen distintas fórmulas como Crooke-Gould, MDRD, CKD-EPI y Schwartz, donde cada una va a estar propiciada y validada dependiendo del contexto clínico del paciente. Si un paciente normal o adulto mayor, Crooke-Gould es una excelente opción. Se aproximan bastante sus valores a la condición clínica del paciente. MDRD es variable pacientes con enfermedad renal crónica etapa 6, enfermedad renal crónica, perdón. CKD en pacientes críticos y Schwartz en pacientes pediátricos. Sin embargo, estas son fórmulas, no son realmente lo que está ocurriendo. Y en esos casos, la recolección de orina de 24 horas nos permite ver cómo está realmente la excreción de la creatinina en el paciente. Y en qué pacientes vamos a querer conocer una mayor exactitud en pacientes que tengan, por ejemplo, los extremos de peso, tanto sarcopenia como obesidad, pacientes que estén con terceros espacios, que afecten la distribución sanguínea, por ende, en ellos vamos a tener que conocer cómo está realmente la excreción si es que las fórmulas tienen valores demasiado desiguales. En el caso de hoy, la MRD de 6 variables es la más apropiada en pacientes con enfermedad renal crónica. Y recuerden ustedes que todas estas fórmulas lo que ocupan es la creatinina, pero la alternativa va a ser la cistatina C, que es otro biomarcador que nos permite reconocer rápidamente si un paciente está cursando una enfermedad renal crónica o aguda, pero que tiene un alto costo y no permite ser visualizada a nivel mundial por esta complicación.
Después de los 40 años es súper importante reconocer que todos los pacientes por la fisiología humana van a perder un ml minuto desde los 40 años. Eso quiere decir que a los 40 años, si el paciente tenía 200 ml minuto, luego a los 80 años va a tener realmente 160 ml minuto. Y eso es algo esperable por la pérdida en la masa muscular que van teniendo estos pacientes. Y eso es súper importante reconocer que tanto para hombres como para mujeres, dependiendo de la raza, eso se va a ir ocurriendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo se va a clasificar la enfermedad renal crónica? En 5 etapas: 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5, donde cada una va a tener una tasa de filtración asociada, que va a tener también un nivel de proteinuria que se correlaciona. Entonces, pacientes que estén en etapa 1 y estén con un A1 de albúmina tienen un bajo riesgo cardiovascular, que es la principal causa por qué estos pacientes se mueren, o un paciente G5 con una etapa A1, A2 o A3, cualquiera de estas sea, va a tener un alto riesgo cardiovascular. Por lo ende, es súper importante identificar a los pacientes cuando están en etapa 1 y a ellos tratar de evitar de que esto progrese en el tiempo. Cada una de esas etapas uno las tiene que ir asociando por la función renal, y la forma más simple para poder reconocer y dar su manejo es con la técnica del relojito, donde tenemos un reloj análogo, que el cual lo vamos a dividir en 4 etapas. La primera etapa va a ser mayor a 90 ml minutos, la etapa 2 va a ser entre 60 y 90, la etapa 3 la vamos a dividir en dos partes, etapa 3A y 3B. ¿Por qué la remarco en la etapa 3B? Porque esta va entre 45 y 30 ml minutos y es donde aparecen principalmente las complicaciones por la enfermedad renal crónica. No solamente porque disminuye la función renal, sino que también van a aparecer complicaciones externas que vamos a ver más adelante, que van a llevar la aparición de un aumento en las complicaciones para el paciente. Después tenemos la etapa 4, que va a ser entre 15 y 30, y etapa 5 menores a 15, donde puede estar un paciente con una terapia de sustitución renal o sin diálisis. Entonces, súper importante como resumen, nunca subestimar la CREA, porque la CREA, que es la creatinina, va a ser un desecho metabólico y esto puede estar alterado dependiendo del contexto clínico del paciente. Croc Go la vamos a preferir en pacientes estables y adultos mayores, y MDRD de 6 variables va a ser para pacientes inestables o con enfermedad renal crónica. La mayoría de los fármacos se ajustan o se suspenden bajo 30 ml minutos, salvo los antimicrobianos, que se deben ajustar ya desde 50 ml minutos hacia abajo. Y como recomendación, es súper importante apoyarse en la evidencia, y la cual la podemos sacar desde UpToDate y Micromedex, las cuales tienen página web y aplicaciones. Desde el punto de vista de Micromedex, esta es una aplicación bastante fácil e intuitiva de buscar. Tenemos 3 alternativas: Drugs, Interaction y Compatibility. Drugs es la que principalmente les sugiero utilizar, donde van a ver mecanismo de acción, dosis, RAM, toxicidad, entre otras, y que es de pago la aplicación, pero si ustedes ponen la contraseña que sale entre paréntesis en cada una, les va a liberar, pero siempre y cuando descarguen la aplicación que sale como gratuita. También, si quieren buscar información más en detalle, pueden entrar a la página de Micromex con el usuario shop y trial, tal como sale ahí detallado, y les va a permitir conocer, por ejemplo, si el paciente tenía, por el uso de bicarbonato, constipación. Bueno, sale que constipación en la aplicación es una RAM frecuente, si es el bicarbonato vía oral. Entonces, cuando ustedes ingresan a la página web, les va a decir con mayor exactitud y por qué se genera la reacción adversa. Aplicaciones para el cálculo de distinto tipo. Les sugiero Mental Pro, Quest Calculate o la de UpToDate.
La primera es de pago y está solamente para iOS, mientras que QS Calculate está en todos los sistemas operativos de los teléfonos y es gratuita. Ustedes la pueden ocupar y les va a permitir hacer cálculos rápidos de cuál es la tasa de filtración o las distintas complicaciones que vamos a ir conversando. Y UpToDate claramente puede ser tanto para el ajuste o como también búsqueda de información. Esta es una tabla publicada en el 2012 por la guía Cadigo, en la cual resume cuál debería ser el manejo por cada uno de los fármacos en consideración del contexto clínico que va presentando el paciente. Pero como vemos, esta información es desde el 2012 y hay muchas cosas que han ido cambiando y han pasado casi una década, y es muy importante ocupar las aplicaciones ya vistas como Micromedes o UpToDate para poder apoyarse a una información más adecuada y atingente. Pero por lo menos permite tener un conocimiento de qué contexto uno debería manejar. Cuando hablamos de las complicaciones, son estas 9 complicaciones las que van a aparecer secundarias en la enfermedad renal crónica. 1 va a ser el riesgo cardiovascular y la hipertensión, el 2 la proteinuria, 3 sobrecarga de volumen, síndrome urémico, hipercalemia, anemia, acidosis metabólica, trastornos mineral óseo y la hiperuricemia. Esto lo podemos ver en alteraciones tanto ya en el fenotipo del paciente como en cada uno de los órganos. Vamos a ver pacientes que tengan enfermedad renal crónica que van a estar más pálidos por la anemia, pueden tener una coloración media amarillenta también por la acumulación de nitrógeno ureico, se van a ver en muchos casos muy delgados por la sarcopenia, entre otras alteraciones, como podemos ver acá en la diapo. En primer lugar, pacientes con enfermedad renal crónica van a cursar con hipertensión por la activación del sistema de renina-angiotensina y aldosterona. Esto va a llevar a una expansión del volumen efectivo circulante y por ende una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y eso va a llevar a una remodelación cardíaca que consigo va a la formación de insuficiencia cardíaca que puede llevar hasta la muerte súbita de un paciente. Por estos cuadros de fibrosis y alteración en el tamaño del corazón, también se aumentan y se aceleran los cuadros de aterosclerosis y de calcificación de los vasos. Y por ende, también puede aparecer un infarto o un miocardio o un accidente cerebrovascular. Por eso es tan importante manejar de forma adecuada la presión arterial de estos pacientes. Y lo que vamos a hacer nosotros en forma secuencial es inhibir el sistema renina-angiotensina aldosterona, que esto lo tienen que conocer al revés y al derecho. Entonces, pacientes que no tienen enfermedad renal crónica y que después sí la cursan hasta llegar a la etapa 5 con o sin hemodiálisis, el aumento en la mortalidad se ve notoriamente en esta diapo, donde se va incrementando en forma exponencial y por ende es súper importante limitar el avance de esta enfermedad. Existen distintas publicaciones que han buscado determinar cuáles son los puntos de corte para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, y lo que se ha visto en primera instancia es que se tienen que ocupar los inhibidores de la ECA o los ARA2, y que la meta terapéutica para pacientes hasta etapa 3B va a ser de 130,80, que es una medida bastante más estricta de la presión arterial, y que luego en pacientes ya en etapa 4, 5 y en hemodiálisis puede ser un poco más laxa porque ya el daño en el parénquima renal ya se encuentra, por ende no existe un beneficio de ser más estricto, pero no superar estos valores. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la presión arterial? En primera instancia, con fármacos que van a ser los YK-ARA2 hasta para la etapa 3B. Cuando ya llegamos a la etapa 4, en progresión de la enfermedad, hay que evaluar el potasio. El potasio es la principal contraindicación del uso de los YK-ARA2, porque esto ya implica una acumulación secundaria a la vasodilatación de la arteriola eferente.
Si el paciente no cursa con hipercalemia, se puede continuar con el YECA o ARA2. Pero en caso de que el paciente tenga hipercalemia, se va a tener que suspender el YECA o el ARA2 y se va a tener que iniciar amlodipino, titulando su dosis desde 2,5 hasta 10 miligramos al día. En caso de que el amlodipino no sea suficiente, se va a tener que iniciar también y asociar a la terapia hidralazina con isosorbide, titulando sus dosis. Recuerden que son 2 fármacos que van por separado. La hidralazina parte con 25 miligramos hasta 100 miligramos cada 8 horas, y en el caso de la isosorbide desde 5 miligramos hasta 20 miligramos cada 8 horas. Si ya el paciente, estando con estos 3 fármacos, no responde, una alternativa vía oral es la doxazosina, el cual es un agente alfa que su dosis de inicio desde 1 miligramo cada 12 horas hasta 4 miligramos cada 6 horas. Ya en la etapa 5 ya no se puede ocupar, independiente del valor de potasio, el YECA para 2, debido a que son muy alto el riesgo de desarrollar esta complicación. Por ende, se tiene que mantener la terapia de amlodipina o reemplazar por amlodipino, hidralazina isosorbida o doxazosina, dependiendo del contexto clínico del paciente. En caso de sobrecarga de volumen, se debería asociar la furosemida evaluando la diuresia. O sea, solo si el paciente tiene edema, darle furosemida al paciente. Si no, no es requerido. Y en caso de que ya el paciente esté en hemodiálisis, se puede volver a reevaluar el reinicio de la terapia con YECA o ARA2, debido a que recordemos de que si el paciente ya se encuentra en hemodiálisis estable y sin alteraciones y sabemos que va a continuar en este contexto y con este soporte, el YECA y ARA2 van a permitir no continuar con la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y eso nos quiere decir, por ende, que la diálisis va a ser la encargada de la eliminación del potasio. Por eso es que se puede volver a reevaluar su inicio de estos fármacos. En el caso de la proteinuria, esto es una complicación bastante importante debido a que no solamente se van a perder proteínas, sino que también distintos componentes sanguíneos por el daño en los podocitos. Y eso quiere decir que aumenta el riesgo tanto de accidentes cerebrovasculares, trombosis, entre otras. Para manejar la proteinuria, en primera instancia se tiene que ocupar los YECA o ARA2, debido a que estos fármacos permiten la vasodilatación de la arteria deferente, disminuyendo la presión intraglomerular. En segunda instancia, si es que ya el YECA y el ARA2 no son suficientes, iniciar la espironolactona. Y por último, el diltiazem. Pero siempre preferir el YECA y el ARA2, que son los fármacos que están demostrados y tienen asegurada la eficacia. Sin embargo, el diltiazem solamente asegura eficacia si el paciente está con YECA o ARA2 para su manejo. Entonces, si el paciente inicia con YECA o ARA2 titulando su dosis, se le puede sumar, si es que no respondió, la espironolactona. Y si no responde la espironolactona con el YECA, se le puede sumar el diltiazem. En caso de que el paciente tenga hipercalemia, uno podría dejar solo el diltiazem, pero ya dijimos que se ha demostrado su eficacia solo si está asociado a YECA o ARA2 en la terapia. Por ende, la recomendación de expertos va a ser siempre ajustar cuáles son las causas de la hipercalemia, de la proteinuria, perdón. Si el paciente ya tiene demostrado cuál es su causa, bueno, darle ese manejo propiamente tal y no utilizar el diltiazem. Pero en caso de que ya ninguna alternativa sea suficiente, se podría dejar el diltiazem, pero evaluando también los pros y los contras. Con respecto a los edemas o sobrecarga de volumen, siempre en primera instancia hay que evaluar la diuresia del paciente, hay que ver dónde están los edemas del paciente y cuál es el llene capilar. El llene capilar es cuando usted su dedo índice lo presiona en la punta, se va a dar cuenta de que al soltar va a pasar menos de 2 segundos y va a volver a color rosado. Eso quiere decir que usted tiene un volumen efectivo circulante apropiado debido a que logra mantener una buena circulación sanguínea.
Entonces, en estos pacientes que tienen edemas, nuestro manejo es con diuréticos. Y hay distintos diuréticos proximales, de las agenles, los tiacídicos o del túbulo colector. Entonces, ¿cuál va a ser de elección el paciente con enfermedad renal crónica? Va a ser la furosemida, siempre y cuando la tasa de filtración sea menor a 40 miliminutos. Las otras alternativas no logran ser efectivas bajo esta tasa de filtración. Por lo tanto, en pacientes con 50 miliminutos se puede seguir ocupando la hidroxiclorotiazida, sí, no habría ningún problema. Y desde el punto de vista de los ahorradores de potasio, tanto la espinolactona como la eplerenona, son fármacos que realmente no son diuréticos y se pueden ocupar principalmente como antagonistas de la aldosterona. Por lo tanto, no son alternativas realmente para estos cuadros. También es necesario recalcar la equivalencia que hay en la furosemida entre su comprimido, que es de 40 miligramos, equivale a 20 miligramos de la ampolla endovenosa, en caso de que queramos convertir de una a la otra formulación. Otra alternativa es el síndrome urémico, donde la acumulación del nitrógeno ureico va a llevar a un aumento en el estrés oxidativo, un aumento en la inflamación, disfunción endotelial, un aumento en la calcificación, y esto nos va a llevar tanto a un trastorno cognitivo en el paciente, aparición de accidentes cerebrovasculares o un daño neurológico. Y no solamente a nivel neurológico, sino que también pueden haber daños a nivel del desarrollo de sarcopenia, calciurémica o alteraciones en el calcio. Por eso siempre lo importante en este tipo de complicación es evaluar la diuresis, porque nuestra forma de eliminar el nitrógeno ureico es por la diuresis. Entonces, si el paciente no orina, no dar nunca diuréticos, porque ya no va a haber formación de orina que no pueda solventar este cuadro clínico. Entonces, si el paciente orina, tengo que ver cómo está el aporte hídrico, cuánta agua está tomando el paciente, si está tomando suficiente o no. También disminuir la disociación Buncrea. Cuando hablamos de la disociación Buncrea, es que el valor del nitrógeno ureico con la creatinina no tengan mayores variaciones, estar lo más estable en el tiempo, porque si yo le incremento la cantidad de furosemida al paciente, va a aumentar la creatinina y también puede que el boom aumente aún más debido a que se está aumentando la creatinina, porque no se va a eliminar el boom. Y lo que nosotros queremos es darle la suficiente cantidad de líquido al paciente con diurético, pero que se mantengan estable esta disociación. Como manejo va a ser entonces la furosemida o la diálisis en caso que sea refractario. Y si el valor del nitrógeno ureico es mayor a 100, está contraindicada la profilaxis y la TBP, que es la trombosis venosa profunda, con heparina sódica, debido a que el BUN mayor a 100 aumenta el riesgo de sangrado. Y esto es porque disminuye la agregación plaquetaria y también logra hacer disfuncionar el epitelio gástrico. Otra complicación es la hipercalemia, que puede ocurrir por distintas causas, pero en la enfermedad renal crónica se debe a la acumulación del potasio, donde van a haber distintas medidas para manejar el potasio en el paciente. Van a haber dos, una que va a ser la eliminación del organismo o internalizar dentro de la célula, y eso va a ser mediante la estimulación de las bombas sodio-potasio. Para poder internalizar vamos a utilizar la insulina o los beta-agonistas. Y para poder eliminar vamos a utilizar los diuréticos o las resinas de intercambio iónico, aparte de la diálisis, obviamente, que se va a ocupar en caso severo. Como pueden ver aquí en la diapo, también existen dos componentes, que va a ser el calcio y el bicarbonato. Y eso se ve aquí, en pacientes que tienen un potasio mayor a 6,5 o alteración en el electrocardiograma, el potasio
El calcio va a permitir una estabilización del impulso eléctrico, aumentando su impulso y por ende disminuyendo el riesgo de arritmias, que es una de las grandes complicaciones por la acumulación del potasio en un paciente que lo puede llevar hasta la muerte. Y en caso de que el paciente esté con una acidosis metabólica, existe un switch que es paralelo, que al reconocer hidrogeniones la célula va a incrementar la eliminación de potasio intracelular, aumentando el extracelular y por lo tanto aumenta la hipercalemia. Entonces, solo en caso de acidosis metabólica, primero se va a tratar esta condición y luego la hipercalemia. Acá van cada una de las secuencias de manejo, como lo que estábamos hablando para cada una, donde siempre lo primero es evaluar la terapia. Pueden haber fármacos que puedan generar un aumento en el potasio o una alimentación alta en potasio, y por lo tanto lo primero siempre es el ajuste de este contexto. Luego de eso deberíamos iniciar medidas que eliminen potasio del organismo. ¿Y cuál es esa de las más efectivas? La furosemía, con las dosis que salen ahí, que se van titulando. Luego, otra alternativa va a ser el salbutamol, que permite la internalización. Si se fijan ustedes, son dosis más altas que en el caso de la AMA o el EPOC, porque lo que buscamos es estimular la bomba sodio-potasio, y esta estimulación por lo general es transitoria y por eso tenemos que hacerlo con una frecuencia cada 4 horas. La insulina también se le tiene que administrar al paciente, se le administran por lo general 10 unidades de insulina cristalina más 25 gramos de suero glucosado. ¿Por qué el suero glucosado? Porque lo que nosotros queremos es estimular la bomba sodio-potasio con la insulina, pero tampoco queremos que el paciente tenga hipoglicemia. Y para eso le vamos a pasar suero glucosado en las distintas presentaciones que pueden haber al 5, al 10, al 20, al 30 o al 50% en forma endovenosa. La resina de intercambio iónico, que se llama Kayexalate, permite cambiar a nivel intestinal, que es un polvo que se toma por parte del paciente, permite cambiar, dependiendo de la resina que venga, el calcio por el potasio a nivel del lumen intestinal, y por ende se excreta por las heces el potasio. Complicación de esto es que el Kayexalate tiene una efectividad luego de 48 horas y va a servir solo si hay alimentación o potasio a nivel del lumen intestinal. Que si el paciente no ha recibido alimentación, no tiene ninguna utilidad. El gluconato de calcio va a servir para estabilizar la membrana solo en casos de potasios mayores a 6,5 o alteración en el electrocardiograma. Y por último, en caso de presentar acidosis metabólica, tratar primero esta condición con bicarbonato y luego la hipercalemia. Aquí podemos ver en el impulso eléctrico la fase de la meseta, donde está la internalización del calcio, y esto nos va a llevar a que al entrar más calcio se prolonga la meseta, y esto nos va a permitir una disminución en el riesgo de arritmias malignas que vayan a matar al paciente. Entonces, se va a ocupar solamente en potasio mayor a 6,5 o un electrocardiograma alterado. Cualquiera de las dos condiciones por separado son causa de uso del calcio plasmático, del gluconato de calcio. Otra enfermedad que puede aparecer es la anemia. En este caso, la anemia va a ser por déficit en la formación de glóbulos rojos. Por ende, cuando nosotros queramos estudiar al paciente, vamos a ver que su BCM, que es el volumen del glóbulo rojo, va a ser normal, y que por lo general va a haber un cuadro de inflamación y de disminución en la síntesis de la eritropoyetina. Y esto puede haber secundario a una déficit de hierro, déficit de los sustratos que pueden ser. Por ende, lo primero que hay que determinar es que en un paciente que tenga anemia con enfermedad renal crónica, nuestra meta va a ser entre 10 y 12, no más que eso, porque si aumenta los niveles de hemoglobina, aumentan el riesgo de trombosis también.
También lo que vamos a buscar es evitar las transfusiones, mejorar la tolerancia al ejercicio, la función cognitiva y disminuir el riesgo cardiovascular. Recordemos que la anemia también aumenta la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y para esto es necesario normalizar los niveles de hierro, de folato y vitamina B12 antes de iniciar la eritropoyetina. Entonces, siempre, siempre, siempre en pacientes que reconozcamos que están con anemia, evaluar el BCM para ver si está dentro del contexto clínico que estamos hablando y también solicitar una cinética de hierro, niveles de folato y vitamina B12. Los dos primeros son los más comunes en pacientes con enfermedad renal crónica, pero puede ocurrir que hayan alteraciones en niveles de vitamina B12 que sean necesarios suplementar. Estos tres componentes son el sustrato para la eritropoyetina. Por lo tanto, si no están en forma adecuada, ustedes no van a poder sintetizar eritropoyetina de forma apropiada. ¿Por qué es tan importante la anemia? Porque sabemos que va a tener alteraciones cognitivas, como también disminución, dolor en el pecho, taquicardia, malestar general. Y esto puede llevar complicaciones tanto como la insuficiencia cardíaca, angina, ingresos, hospitalizaciones, pérdida de la calidad de vida y aumento en todo tipo de muerte. Para la eritropoyetina existen dos alternativas, que es la epoetina alfa o la darbepoetina alfa. Por lo general la que se ocupa a nivel mundial es la alfa-epoetin, que sus dosis van de 50 a 100 unidades por kilo 3 veces a la semana. Súper recomendado que estén viendo cuáles son las dosis que le están dando de eritropoyetina a los pacientes. Los nefrólogos, los distintos médicos dejan una dosis establecida de 4.000 unidades 3 veces a la semana, pero siempre hay que ajustarlo por el peso real del paciente. En el caso del hierro, lo vamos a administrar en forma endovenosa o vía oral. En el caso de elegir una o la otra, tenemos que reconocer que el hierro oral va a ser efectivo hasta la etapa 4 de la enfermedad renal crónica. En la etapa 5 o en hemodiálisis, la única forma de suplementar el hierro es vía endovenosa, debido a que no se logra la absorción a nivel intestinal. El hierro vía oral, si no bien oxidado, va a generar un aumento en las malestares gastrointestinales, como es en el caso del sulfato de hierro, eh, que va a generar hasta las heces oscuras. Y por su parte, el hierro endovenoso genera altas tasas de flebitis, rompimiento de las vías endovenosas, mucho dolor y hay que pasarlo con mucho cuidado, pero logra altas concentraciones de hierro endovenoso, por lo tanto va a ser siempre una opción en caso de SOS y que necesitamos recuperar rápidamente los niveles de hierro en un paciente. Para esto vamos a tener distintas alternativas. La que cuenta el sistema público en Chile es, gracias al GES, es el hierro sacarato o Venofer, que viene de 100 miligramos, donde cada ampolla se tiene que pasar en 100 cc y pasar en una hora. Las dosis por lo general primero se van a depender de cuál es el déficit de hierro que hay. Y en eso hay un cálculo que se determina con el peso y la hemoglobina que tenga un paciente. Y con eso podemos saber cuánto es el déficit que tiene. Entonces puede ser que el paciente tenga 800 miligramos de déficit. Por lo tanto, nosotros diariamente lo máximo que podemos pasar son 200 miligramos. Eso quiere decir que en 4 días lograríamos el déficit del paciente de 800 miligramos. Pero también en Chile tenemos Ferinject, que es carboximaltosa, que viene de 500 o de 1000 miligramos. Entonces, beneficio que se le administra una pura vez al paciente, logra más rápido las concentraciones y disminuye los efectos en la administración como la flebitis o las extravasaciones. Cuando hablamos del hierro vía oral, el sulfato ferroso es el que comúnmente se utiliza, pero su aporte es muy bajo, llega a ser un 20%, a diferencia del polimaltosado, que aporta un 100%. Este es un estudio que se evaluó en pacientes mujeres jóvenes que
estaban en su periodo menstrual, donde se vio cuál es el efecto sobre la epsidina. ¿Y qué se vio? Que pacientes que recibían 200 miligramos cada 8 horas, la epsidina se colapsaba y por lo tanto no lograba una real absorción pura de todo el hierro que nosotros le estábamos administrando al paciente. A diferencia cuando se administraba 200 miligramos al día. Y cuando se vio que se administraba 200 miligramos al día, se lograba una mejor eficacia porque no saturaba el transporte y disminuía las reacciones gastrointestinales. Esto es un algoritmo de las guías europeas de cómo debería ser el manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica, donde se debería hacer el manejo inicial de suplementar con hierro, con folato y luego pasar al estudio para el soporte con eritropoyetina. Por lo tanto, en pacientes con anemia ferroprírica, la alternativa es dar sulfato ferroso 200 miligramos en ayuna o polimaltosado, que es un comprimido o un jarabe de 100 miligramos al día, bastante cómodo, muy práctico para los pacientes, o el hierro endovenoso en pacientes que están en la etapa 4 o en hemodiálisis. Si tenemos un paciente con déficit de folato, administrar ácido fólico 5 miligramos al día, aunque en Chile reconozcamos y recordemos que la harina viene suplementada con ácido fólico y por ende el consumo de harina en Chile es bastante abundante y por lo general es muy raro encontrar a pacientes que tengan esto, pero es súper importante reconocer que los pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis necesitan un soporte de folato por la pérdida en la hemodiálisis. Si tiene déficit de vitamina D12 o anemia megaloblástica, suplementar con esto. Y la eritropoyetina, aportar desde 50 a 100 unidades por kilo 3 veces a la semana, dependiendo del contexto clínico del paciente. La acidosis metabólica, como hablábamos previamente, es una complicación que va aumentando a lo largo que pasa la enfermedad renal crónica y que genera un switch que estimula la excreción de potasio intracelular hacia el lumen y esto va a aumentar la hipercalemia. Por lo tanto, si yo freno este shift, voy a frenar también la excreción de potasio. Por eso es súper importante manejar valores de bicarbonato plasmático de 22. No superar ese valor en pacientes con enfermedad renal crónica. Por lo general en pacientes normales estamos hablando de que el punto de corte es de 24. Y ahí voy a tener dos tipos de manejo, vía oral o endovenoso. Si es vía oral, se va a preferir en pacientes que tengan un pH mayor a 7,5 o un bicarbonato de 10 a 22. Y por el lado contrario, si va a ser menor a 7 o menor a 10 de bicarbonato, se prefiere el manejo endovenoso, pero siempre en forma lenta el bicarbonato endovenoso, porque no genera extravasaciones e incluso amputaciones debido al nivel de necrosis que genera en las vías. ¿Cómo vamos a calcular el déficit de estos pacientes? Vamos a ocupar esta fórmula que es los miliequivalentes de bicarbonato es igual al valor deseado menos el actual por 0,3 por el peso en kilos. Entonces, si un paciente de 60 años con 70 kilos con antecedente de enfermedad renal crónica con acidosis metabólica que tenga un pH de 7,1, PCO2 de 28 y un bicarbonato de 5, aplicamos la fórmula y nos sale que son 357 miliequivalentes, que eso hay que reponer. ¿Por qué yo les pongo acá 134 ml? Porque existen distintas formulaciones de aporte de bicarbonato. Bicarbonatos en ampolla, bicarbonato en matraces, que van a ir variando dependiendo de estas concentraciones. El 2 tercios molar es el que ampliamente se utiliza, que es el más concentrado, que puede venir en matraces de 250 cc o de 1 litro. La gracia es que este matraz nos va a permitir una administración práctica en el paciente, donde al hacer una regla de 3 de si el paciente necesitaba 357 miliequivalentes y este aporta 666 miliequivalentes en 250, ahí están los 134 ml que teníamos que aportar.
Otra complicación es la alteración mineral ósea, donde la falla renal va a llevar a una acumulación del fósforo. El fósforo es un electrolito donde el 100% de este, el 80% se elimina por la orina y un 20% por las heces. Por ende, en pacientes con falla renal, una enfermedad renal crónica, ese 80% no se va a excretar por la orina, sino que va a ser solamente por las heces. Y todos los días que el paciente consume fósforo, se está acumulando cada vez más. Esto lo reconoce la paratormona, que es la que es encargada de regular tanto las concentraciones de fósforo con calcio, y al haber un aumento en el fósforo, reconoce y se estimula la activación de los osteoblastos y estimula la resorción del hueso y por ende aumenta la concentración de calcio sanguíneo. Entonces el trastorno mineral óseo va a llevar a pacientes a generar osteoporosis, entre otras complicaciones. Entonces, para manejar los niveles de fósforo existen distintas alternativas. Uno van a ser los quelantes con calcio o quelantes sin calcio. Los quelantes con calcio tenemos dos, que va a ser el carbonato o el acetato de calcio. Cada uno va a aportar distinta concentración de este electrolito. Se prefiere siempre partir con el carbonato de calcio, debido a que es el que más aporta. En caso de que el carbonato no sea efectivo, se tendría que pasar a los quelantes sin calcio. Y ahí el número uno y el gol estándar es el sevelamer, que es el que ha demostrado disminuir el impacto sobre la osteoporosis como en el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Porque el aumento del calcio también plasmático genera calcificaciones de los vasos y eso aumenta el riesgo cardiovascular. La dosis de carbonato de calcio es de 1 gramo cada 8 horas con las comidas, siempre con las comidas. El acetato de calcio 666 miligramos cada 8 horas con las comidas. El sevelamer está en Chile disponible, a diferencia del carbonato lantano que todavía no llega. Por otra parte, estos pacientes también pueden cursar por hipocalcemia debido al nivel de resorción ósea que vayan a presentar. Y para eso, en primera instancia, se manejan con gluconato de calcio en ampolla en forma de administración endovenosa, y paralelamente también le vamos a estar dando carbonato de calcio vía oral más vitamina D para aumentar la absorción y la actividad de los osteoblastos. ¿Por qué vamos a tener distintos tipos de vitamina D? Vamos a tener la actividad de vitamina D no activa y activa. La no activa se prefiere hasta la etapa 4, que se ocupa el colecalciferol, que es el típico que viene en el carbonato de calcio más vitamina D, que como nombre de marca existen distintos, como el Elcal-D, y ese va a servir hasta la etapa 4. Pero en pacientes ya en etapa 5 se prefiere, o en hemodiálisis, se prefiere la vitamina D activa, que en este caso va a ser el calcitriol, donde sus dosis van de 0,25 a 1 microgramo al día. ¿Por qué se tiene que ocupar en etapa 5 o en hemodiálisis? Debido a que ya no es capaz de convertirse la vitamina D a nivel del riñón. De los distintos tipos de vitamina D activa, el calcitriol es la similar a la vitamina D endógena, es bastante práctica, se logran regular muy bien los niveles de calcio, pero sin embargo, y al ser la más endógena, mantiene niveles más constantes, a diferencia del doxelcalciferol o el paricalcitriol. En caso de pacientes que tengan un aumento en el fósforo, pero también un aumento en el calcio, en esos casos que son en forma paralela, el uso de un fármaco que se llama Cinecalzat permite regularlo. Entonces, porque tenemos que tener claro de que pacientes pueden tener hiperfosfemia, hipocalcemia, hipercalcemia con hiperfosfemia, y en este contexto, solo en este contexto, entra el Cinacalcet, que sus dosis van desde 30 miligramos hasta 180 miligramos al día. Y en caso que solo tenga hipercalcemia, vamos a querer de que el paciente pierda el calcio por la orina. Y para eso vamos a utilizar
en primera instancia el aporte de suero. ¿Por qué? Porque quiero que el paciente orine 200 ml hora. Entonces yo le voy a administrar 200 ml hora de suero, que es una alta dosis. Si multiplican 200 por 24 les va a dar el volumen total diario, y que eso logra que el paciente orine. Si el paciente no logra orinar y empieza a presentar edema, se va a utilizar la furosemida, pero solamente para poder adecuar que no se logre permanecer este contexto clínico. La furosemía, eso sí, no está indicada en pacientes con mieloma, porque esto va a empeorar este cuadro clínico. Y en pacientes que ya ni los cristaloides sean suficientes, vamos a ocupar bifosfonato. Aquí tenemos dos alternativas, el pamidronato como el ácido solendrónico. El más efectivo es el ácido solendrónico por lejos. Sin embargo, tiene mayores costos y no está disponible en todos los centros. Y solo en casos de hipercalcemias tumorales se va a ocupar la dexametasona en dosis de 4 miligramos cada 6 horas. Nos podemos dar cuenta que en las guías CADIGO se sugiere el no uso del ácido solendrónico como el pamidronato bajo 30 miliminutos, pero se ocupa por medidas de salvataje, dado que las hipercalcemias pueden llegar hasta la muerte del paciente. Y la novena complicación va a ser la hiperuricemia, que es la acumulación del ácido úrico. Ácido úrico. Y esto, ¿qué es lo que hace? Que el ácido úrico precipita los túbulos y genera un empeoramiento de la función renal. Sin embargo, este contexto clínico no tiene una suficiente recomendación o sustento en evidencia clínica que nos permita manejarlo en todos los pacientes. Y entonces aquí les vamos a dejar su manejo hasta a pacientes con enfermedad renal crónica hasta etapa 4. ¿Y ahí cómo se va a hacer? Con el uso de allopurinol 100 miligramos al día, hasta lograr normalizar los niveles de ácido úrico. Si el paciente está en etapa 5 o etapa 4, no le vamos a dejar. Perdón, era hasta etapa 3B el uso del allopurinol. En etapa 4 y etapa 5 ya no existe ningún beneficio del uso del allopurinol. Entonces acá se describe la prioridad de manejo, donde siempre la primera va a ser la hipercalemia. En caso de que haya hipercalemia con acidosis metabólica, va a cambiar el orden y va a ser primero la acidosis metabólica y luego la hipercalemia. Pero si hay solamente cada uno de sus componentes por separado, este va a ser el manejo en prioridad para un paciente con enfermedad renal crónica. En caso de que no responda el manejo médico por todas estas alternativas de fármacos que dimos, vamos a tener que utilizar la diálisis con estos 6 criterios que existen, y que existen distintos tipos de diálisis o terapias de reemplazo renal. Una va a ser por peritoneodiálisis y otra va a ser la hemodiálisis. La peritoneo ocupa el peritoneo obviamente para hacer el filtro, y las otras son conexiones a mecanismos exógenos. Y cada uno va a tener distintos tipos de filtración y que van a durar también distinto tiempo. En el caso más común es el caso de la hemodiálisis intermitente por difusión, que dura 4 horas en la sesión. La peritoneodiálisis, por su parte, dura aproximadamente de 8 a 10 horas y se hace solamente en la noche del paciente. La hemodiálisis intermitente se hace 3 veces a la semana, por ejemplo lunes, miércoles y viernes, por 4 horas, o martes, jueves y sábado por 4 horas. Súper importante educar a los pacientes. Eso es causa de pérdida de adherencia. Esto está estudiado. Nosotros lo hemos visto en los pacientes incluso en los trasplantados renales del Hospital Barros Luco, donde casi el 50% de los pacientes no son adherentes porque no conocen su terapia y tampoco conocen realmente el contexto clínico y no tienen un ajuste en la terapia de forma apropiada, optimizando debido a que, si ustedes pueden ver, con 9 complicaciones, un paciente podría estar tomando 10 o 15 fármacos en 8 o 3 horarios distintos al día, y eso
muchas veces es casi inaudito o es posible continuar una adherencia apropiada. También existe un soporte nutricional a medida que avance la enfermedad renal crónica, que es súper importante y súper relevante. Ya lo hablamos tanto por el potasio, el fósforo, el calcio, donde tiene que ir siendo controlado para poder disminuir sus implicancias en la enfermedad renal crónica. Eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Un abrazo a todos.